¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre el procedimiento de ejecución. Cuando hablábamos de los procedimientos que se contienen en la Ley Federal del Trabajo, decíamos que había algunos procedimientos que podrían considerarse autónomos, es decir, que por sí solo existían como tales, en tanto que habría otros que podrían depender de otros procedimientos principales. Uno de estos casos es precisamente el procedimiento de ejecución. Como bien recordamos, por cuanto hace al procedimiento ordinario, especial de seguridad social, conflictos colectivos de naturaleza económica y los de huelgas, terminan con la emisión de un laudo. En ese sentido, y al ser un procedimiento derivado, el procedimiento de ejecución va a iniciar precisamente cuando es dictado el laudo. Habría que decir que los procedimientos de ejecución se consideran que se rigen bajo un estricto principio de petición de parte. Es decir, que aun cuando la autoridad pueda emitir el laudo, no tiene facultades para exigirlo de una manera inmediata si la parte no lo solicita. Habría que decir que cuando hablamos de laudos, si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo no hace referencia a una circunstancia que tendría que ver con la certeza que nos da ese laudo, esto se desprende de la ley de amparo y pues de alguna manera de la lógica jurídica. Como ustedes recordarán, cuando hablábamos del procedimiento laboral, decíamos que los procedimientos laborales son procedimientos uninstanciales. Esto significa que no hay segunda instancia y que por lo tanto no existen recursos, es decir, no tenemos una segunda instancia, no tenemos una apelación, y una vez que es dictado el laudo, la única manera de combatir este laudo es a través del amparo directo, ¿sí? Entonces, habría que decir que anteriormente la Ley Federal del Trabajo establecía un periodo de 72 horas antes de una reforma del 2012, de noviembre del 2012, se establecía un periodo de 72 horas para cumplir con el laudo. Y en ese sentido, a veces a veces las personas que pudieran ser condenadas como consecuencia de la emisión de ese laudo, pues se veían afectados porque mientras aún no gozaban de la suspensión de las condenas que existían en el laudo como consecuencia de la interposición de un amparo, en esas 72 horas, pues la persona que resultaba condenada podía quedar indefensa, ya que la ley de amparo establece un término de 15 días para, eh, para poder interponer ese amparo. Entonces, si el laudo se hacía exigible dentro de las 72 horas, pues aún no habían transcurrido mis 15 días para, en todo caso, interponer al amparo. Me parece que el legislador tenía una salida y podía haber colocado la palabra laudo firme y entonces entendería que solo se pueden ejecutar aquellos laudos sobre los cuales, transcurridos los plazos que señala la ley de amparo, pues no había sido interpuesto en todo caso el amparo o había sido negado, ¿sí? Por esa razón es que a partir de noviembre del 2012 se reforma el artículo 945 y se establece de la Ley Federal de Trabajo y se establece ahora 15 días para cumplir con el laudo. Y esto entonces nos da una señal, nos da la clave de que para que pueda ejecutarse el laudo, pues necesitan transcurrir esos días. Y esos 15 días de los que nos habla el artículo 945, pues nos van a dar la oportunidad precisamente de tramitar el amparo directo. Si el amparo directo, si la justicia federal concede el amparo directo, pues por lo regular ordenan emitir un nuevo laudo. Entonces, estaríamos diciendo que el círculo de alguna manera se recorre de nueva cuenta, ¿no? Se emite otro nuevo laudo y entonces es posible ejecutar una vez que transcurran los 15 días. Pero si fuera lo contrario y entonces el amparo negara, entonces lo que podría ocurrir en la especie es que una vez que se niega el amparo, pues entonces el laudo ahora sí queda firme y podemos realizar la promoción, es decir, la solicitud a la autoridad para que el laudo ahora sí se ejecute. Habría que decir que el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que van a ser facultades de los presidentes
de las juntas de conciliación y arbitraje, la de ejecutar los laudos. Y en ese sentido, el artículo 940 nos dice que son obligaciones y que están a cargo de los presidentes la ejecución de estos laudos. Y entonces es a este funcionario de las juntas de conciliación y arbitraje a quienes les corresponde emitir un acuerdo en el que va a ordenar que el actuario se constituya en el domicilio de la parte demandada y requiera el cumplimiento del laudo. Y aquí puede suceder una de varias opciones. Si paga el demandado, pues entonces en ese instante se finaliza el procedimiento. Y en caso de que no pagaran de manera espontánea, de manera libre, la parte demandada, pues entonces estaríamos pasando ya entonces una parte, un poquito al procedimiento de embargo, ¿no? Y entonces, una vez que pasamos al procedimiento de embargo, lo primero que nos tendríamos que plantear es si hay bienes embargables. Si no hay bienes embargables, es decir, ya sea que no tiene bienes el demandado o que por ley se encuentra prohibidos embargar determinados bienes, pues entonces si no existieran bienes embargables, tendríamos que promoverle de nueva cuenta a la autoridad para que dicte en todo caso alguna medida de apremio para poder tratar de que se cumpla con la resolución. En caso de que sí hubiese bienes embargables y estos fueran de fácil manejo o de manejo instantáneo, como es el caso del efectivo, pues entonces se embarga el efectivo y ahí finaliza el procedimiento. Si por el contrario los bienes que fueran embargables pudieran ser valores bursátiles como cuentas bancarias, entonces el actuario se tiene que trasladar al banco para informar de ese embargo hecho. En caso de que se tratara de bienes inmuebles o muebles, se tendría que pasar al procedimiento de remate y ahí finalizaría el procedimiento de ejecución. Una vez que se logra el cumplimiento, es decir, a través del cobro con el remate, una vez que se finaliza el procedimiento, pues hasta ahí estaría culminando la ejecución. Eso es todo por cuanto hace a este procedimiento. Nos vemos en la siguiente sesión.